Le doy la bienvenida a la psicóloga clínica, directora del Centro de Formación Integral y Desarrollo Humano Families House, Marta Leiva Mesa. Doctora, bienvenida al programa. Un placer realmente estar con ustedes, sobre todo cogiendo temas de mucha envergadura. Así es, de actualidad, y también me voy a permitir darle la bienvenida a una amiga de casa, Maite Vizcarra, experta en tecnología y comunicadora. Maite, gracias por estar aquí con nosotros también. Gracias a las dos. Hemos querido tener justamente esta conversación con las dos, que son las expertas, las especialistas, cada una en su área, en su tema, porque hay algo que es muy preocupante y que viene sucediendo cada vez más, y cada vez que uno entra a las redes sociales o entras a programas o ves noticieros no solamente peruanos sino de otros países, y es que el tema del bullying, de la mano con todo el tema digital, está cada vez siendo mucho mayor y violento. Tenemos el caso, por ejemplo, muchos recordarán de estos niños en un colegio en Chorrillos que utilizaron la inteligencia artificial, Maite, para montar fotos de mujeres desnudas, pero con las caritas de sus compañeras de clase. ¿A qué extremos estamos llegando en cuanto a esto? Sí, en efecto, como has comentado hoy día, lo curioso es que todas estas tecnologías están muy cerca de los menores, sí, de los niños y adolescentes, y adicionalmente a eso hay que sumar que son bastante intuitivas. Entonces antes, para usar la tecnología, uno tenía que tener como una suerte de conocimiento previo, pero hoy día todo es tan simple que en verdad hasta niños y adolescentes pueden utilizar esta tecnología para, digamos, eventualmente a veces para cosas malas, y también hay que decir las cosas también para buenas. Sí. El punto está en una palabrita que seguramente aquí también la doctora nos va a permitir entender más, es lo que se conoce como control parental, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, como padres o como tutores o como cuidadores o como responsables, tenemos que también empezar a preocuparnos por lo que consumen los niños y los adolescentes en el mundo de Internet? Porque como hemos dicho varias veces aquí, sí, el Internet es como la calle, es un espacio público, ahí tú puedes encontrar gente buena, gente mala, un loco, un delincuente. Cierto. Entonces esa situación de público hace que evidentemente también tengamos ciertos respaldos y resguardos, porque de lo contrario podríamos generar situaciones dañosas o eventualmente de riesgo, ¿no? Seguro. Ahora, doctora, Maite justamente mencionaba el control parental, pero pareciera, no sé, es un tema tal vez de percepción, que últimamente los padres están siendo, ¿cree usted, muy permisivos? Porque a veces los hijos pues les llaman la atención, no se siente la autoridad en muchas casas. Los padres confían a ciegas en sus hijos y no hay tampoco un tema de déjame ver tu celular, quiero ver con quién estás hablando, con quién te estás conectando. Ya muchos ni siquiera hacen eso. Mira, lo que estás diciendo me parece sumamente importante. Claro que decimos falta el control parental, somos muy permisivos, y lo que sucede es que este boom de la tecnología de un momento fue muy sorprendente, nos llamaba mucho la atención hasta nosotros mismos, sí, y es más, hasta promulgábamos que era una forma de aprendizaje casi inmediato, con una capacidad de atención y concentración hacia los objetivos y metas, y definición hacia las realizaciones. Cuando se concluye un juego, se determina un tipo de pintura o de rompecabezas o algo que quieran hacer. Sí. Entonces eso nos llamaba la atención, pero luego lógicamente eso pasó a un mercado, a un sistema comercial, y se crearon una cantidad de situaciones, formas, estilos diferentes. Lo acabamos de decir y escuchar. Esto es como que nos encontráramos en una calle con todo. Entonces por lo menos encontrábamos películas o programas muy bonitos, programas muy complicados y otros totalmente desastrosos. Los padres, que era la época de los padres ausentes, estaban muy metidos en sus trabajos, sí, y los tiempos de esos espacios los chicos los cogían a través de estos juegos puestos en todo lo que implica la tecnología digital, y era un mar de acciones que jalaba la atención, y sin darse cuenta empezaron a crear esas dependencias. Ahora hablamos de las drogas tecnológicas, porque es una condición de adicciones a estos tipos de juegos, y van generando deterioros y van provocando esos controles no adecuados, que es lo que nosotros buscamos. Los padres definitivamente han caído en la permisividad, sí hemos caído y tenemos que reconocerlo.
¿Por qué razón? Porque salimos también en cambios culturales. Estamos mutando de generaciones, en donde decíamos de un yo tan obstruido, tan arbitrario, tan vertical, nos hemos pasado a un grupo mucho más democrático y abierto, pero nos olvidamos de poner y fijar territorios, esas zonas de respeto. Decimos, ya somos tus amigos, y ahora decimos, muy bien, qué bueno es lograr la amistad sin perder la paternidad, porque los padres son primero, y es algo que tiene que calar en la mente de todos para nuevamente recuperar los principios de autoridad. Sí, mucho de todas estas plataformas que están saliendo, Maite, a ver, hay un grupo de padres que sí está al tanto de cómo va evolucionando la tecnología, pero hay otros, donde me incluyo, que a veces es pesado, es complicado. Ellos ya saben cómo hacer, dónde meterse. Oye, explícame esto, y en 2, 3 pasos ya está. Y es como que repite de nuevo, retrocede, explícamelo nuevamente. Y no tienen la paciencia suficiente como para explicarnos. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos los que no estamos tan metidos en esto? Y siguiendo la lógica de aquí de la psicóloga, la doctora, en verdad me parece interesante porque hay un principio que es de autoridad, ¿no es cierto? Entonces la autoridad está basada en el conocimiento o en algunos elementos que el niño admira en su tutor o en su padre. Claro. Pero cuando entra al mundo de internet se da cuenta que su papá ya no es lo que era, pues no, porque él sabe más que su papá. Es cierto. Entonces termina generándole un problema, una crisis de autoridad. ¿Para qué te voy a buscar si tú no sabes? O sea, yo sé más que tú, Cierto. lo que tú dices, ¿no? Entonces la pregunta que es, ¿cómo hacemos para que los papás y los tutores vuelvan a recobrar esa autoridad que de alguna manera se relaja en esos espacios digitales, porque los chicos terminan sabiendo más que uno? Aquí hay un dato importante, y es que en verdad lo que habría que explicarles a estos niños es que la tecnología en verdad es un instrumento. Es como, también lo hemos dicho alguna vez, es como un cuchillo o como unas tijeras. Tú con las tijeras puedes hacer un corte bonito, puedes hacer una figurita, pero también puedes hacer daño. Seguro. O igual también con el cuchillo puedes cortar un pan, lo que fuese, pero también puedes hacer daño. Entonces aquí habría que hacer ese mensaje y explicarle a los niños. La tecnología per se no es buena. O sea, también puedes hacerle daño a otras personas. Seguro. Y ese rol, que es obviamente más valorativo, más ético, lo tiene que hacer un mayor, ¿no? Sí. Y eso es justamente un adulto, porque ojo que por ejemplo, todo el tema de la inteligencia artificial, las tecnologías estas conversacionales, ya existen estudios que te comentan que tienen más o menos una madurez de un adolescente. El chat GPT, cuando te habla de quien está hablando es un adolescente que puede estar entre los 12 a los 10 años. Ojo. Entonces, si esa tecnología se vincula con otro adolescente, Sí. ¿qué comunicación van a tener? Claro, ¿No? claro. Entonces tiene que aparecer una persona de autoridad mayor, pero que también se posicione en esa situación e indique, ¿no? O sea, yo no sabré mucho de tecnología, pero te tengo que enseñar que esto que estás usando, que es una herramienta, puede ser buena y puede ser mala. Y eso es una conversación más de valores, ¿no? Más de carácter ético, si tú quieres, y ahí hay mucho que hacer justamente con la parte formativa, ¿no? Sí, yo sé, y yo aquí, bueno, la gente que sintoniza el programa sabe de que yo tengo un niño de 13 años, está en todo su esplendor de la adolescencia, es complicado, no es fácil, pero nos hemos dado con las mamás en el colegio con distintos temas que se vienen suscitando, y la importancia que es hablar de estos temas con ellos. Porque muchas veces en los colegios las mamás nos enteramos cuando ya sucedió. Entonces, para prevenir, porque siempre todo el cuidado está en la prevención, usted nos dirá, doctora, es de hablar en la casa, de dialogar y decir, mira, si esto sucede, o sea, lo mejor es poder comunicarnos o contarme, porque los chicos dicen, no, pero no fui yo, fue él, y a las finales terminan señalando y no saben por dónde se filtraron, al menos en las redes sociales. Es un virus, no se sabe por dónde y quién fue, y eso ya se expandió, se viralizó, sabe Dios con cuántas personas. ¿Cómo tienen que hacer los padres como para lograr esa comunicación con el adolescente? Porque valgan verdades, doctora, ya no solamente son adolescentes los que entran a todo este tema de bullying, sino van siendo ya más pequeños. Yo he leído de casos donde hay niños de 5, 6 años que van al jardín. Hace no mucho salió un informe de una niña que estuvo sufriendo de bullying durante 1 año y no le dijo nada a la mamá. Mira que hay algo interesante.
Lógicamente, la velocidad del aprendizaje virtual es sumamente interesante y también casi muy complicado de tratar de frenar. Pero la velocidad de la organización de las emociones toman su tiempo. Claro. Requieren ahí espacio, dedicación, formación y tomar el control. Los padres siempre tienen que entender que somos códigos cerebrales que mapean las emociones y las conductas de sus hijos. De ahí no podemos salirnos. Basado en ese principio, si estamos hablando que mapeamos las conductas y las emociones, hay que darle tiempo a la organización de las emociones y tiempo a la formación de las conductas. Uno dice, pero no tengo el espacio suficiente porque el trabajo me consume. Y efectivamente tenemos que ser realistas de que el trabajo de una u otra manera irrumpe con el espacio que podemos dedicar al hogar constantemente. Y decimos, no es que usted deje de trabajar, es crearle en la mente de la criatura el espacio emocional de usted cuando busca comunicarse periódicamente. O de lo contrario, las personas que están al cuidado promocionen a los padres. Qué interesante sería que los centros o las guarderías o los centros, digamos, de educación inicial constantemente estén promocionando a los papás. Generalmente hacen algo bueno, le ponen la estrellita, le ponen el bravo y ahí quedó. ¿Qué pasaría si ponen los sellos de los papás ahí de felicidad porque el hijo ha logrado algo? Claro. Y que digan, tu papá y tu mamá están muy contentos para esto. Si hay esa promoción, hay esa existencia emocional, psíquica, importante para llenar esos espacios vacíos. Es como que promocionamos a un cantante que nunca lo vimos, utilizamos neuromarketing, promocionamos de tanta forma que ya queremos conocerlo y apenas lo vemos ya sentimos que lo conocemos, ¿cierto? De la misma condición es qué mejor con los padres. Y cuando retornen para ello, ese abrazo importante que decimos nosotros como punto significativo. Todo el mundo sabe la importancia del abrazo en la realidad humana, pero ahora vamos a la realidad. ¿Lo están ejecutando? ¿Cuántos abrazos necesitamos al día? Mínimo, 4 abrazos, pero es mínimo. Lo real sería 8, lo adecuado 14. Pero ahora decimos, esos abrazos simplemente es un momento de compactar cuerpos, simplemente no, es contar a 6 segundos, darse tiempo, que cuando uno abraza se queda contando 6 segundos para darle oportunidad al cerebro de que procese, porque las emociones tienen el tiempo y hay que dedicarle, tienen voz, hay que aprender a escuchar. Si los padres se sintonizan con esta educación emocional, vamos a lograr mucho, porque el niño, lógicamente, se siente satisfecho y ahí viene ahora las pautas formativas de lo que implica qué hacer con sus tiempos y en qué momento usarlos. Nosotros venimos, por lo menos la mía, viene de una generación donde no existía ello, no existían los aparatos tecnológicos, pero nos divertíamos bien y teníamos demasiada originalidad. Claro. Esa innovación que ahora lo promulgan mucho los jóvenes, porque en las áreas laborales piden las personas que sean muy creativas e innovadoras, que justamente le vengan con esa capacidad interna de poder ser muy elástico a las acciones, muy elástico a las emociones, comprendiendo el concepto de normas, de valores, de respeto, de autoridad. Claro que sí, hemos escuchado de que los chicos, como ya saben, todo este proceso informático con mayor velocidad y todas las tecnologías puestas a su disposición, se convierten en ser los maestros hacia los padres. Se pierde el territorio. Seguro. Pero si el padre constantemente pone la posición de la emoción, tengan la plena seguridad que el humano se derrite a cualquier edad, sea niño, sea puber, sea adolescente, sea joven, sea adulto. Basta que haya la melodía de la esencia del sentimiento, de la conexión a través de la confianza, a través del amor, que es un entrenamiento, porque es un entrenamiento, entonces las personas como tal respondemos a ello. Sí. Y nos pegamos porque necesitamos esa luz. El cerebro emocional necesita alimento. Y si usted ve, mi amor, vámonos al cine a ver una película todos juntos, ¿qué te parece? O te quedas mirando, o te quedas jugando en tu aparato. En tu aparato tecnológico. Si por X razón la emoción está bien puesta, tengan la plena seguridad que el niño dice, no, vámonos. Claro, claro, porque su gran mayoría dicen, no, anda tú, ay, no, es que como está en la edad, está con los juegos, no importa, vamos nosotros, y los dejan ahí. Peligroso. Ahí simplemente es la clara indicación de que hay vacíos emocionales que hay que trabajar inmediatamente. Es como, por ejemplo, tenemos a la nana y a la madre y decimos, a ver, al bebé lo llaman. Si el niño va hacia la nana, decimos, bueno, es porque está mucho tiempo con él, por eso se acostumbró. No, ya hay un vacío emocional hacia la madre. Ay, pero además, yo lo sentí en algún momento, doctora. Ahí es interesante lo que dice la doctora Leiva, porque
hay un punto importante, además, no es solamente la interacción física o esta que tenemos ahora offline. Ajá. Hay que reconocer que en esos espacios digitales también hay socialización digital. Así es. Entonces, claro, el papá puede llegar a tener una gran relación física, afectuosa, toda la cuestión esta que es como debe ser, pero también se han desarrollado códigos en ese mundo. Claro. Entonces, por eso es tan importante que también los papás entiendan cómo interactuar socialmente en esos lugares. Ajá. Y a veces uno cree que es necesario, por ejemplo, escribir o estar presente de manera muy directa como ellos, pero basta, ahora es tan fácil, un like, una carita feliz, un emoticón. Tienen un vocabulario distinto ahí. Lo importante es que tú estés presente, porque en efecto a veces puede pasar que hay esta doble vida, ¿no? La vida fuera de la red social, en donde todos somos felices, pero no sabemos qué hace el niño o el adolescente en ese mundo, y en efecto ahí hay muchas posibilidades de que aparezcan gente mala o eventualmente muchos oportunistas que aprovechan esos espacios donde no estamos para justamente interactuar. Mira, lo que has mencionado del bullying es una situación interesante y es muy evidente, pero también están todas estas redes de pedofilia. Total. Y hay 30.000 casos de muchachos que empiezan a generar una relación afectiva a través de la tecnología, que justamente no la pudieron desarrollar con alguien más cercano a su entorno de confianza como su papá, su hermano, su primo. Claro, el vacío de lo que es. Claro, pero hay que estar presente ahí. Exacto. O sea, porque si no, te das cuenta, o sea, es como que viene un tercero y aprovecha esa situación para generar una relación de confianza. Entonces se puede generar confianza digital. Claro. Si estás tú también presente. Claro, definitivamente. A ver, nosotros vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con ustedes dos porque esto se está poniendo demasiado interesante. ¿Nuestros niños crecen de esa manera? ¿Realmente ellos nacen así con esa indiferencia? ¿O uno aporta a que ese niñito, ese bebito de repente crezca en un ambiente de vacíos emocionales? ¿Qué es lo que sucede? Hay dos cosas que mencionó la doctora y mencionó también Maite, que es el tema de el mapeo de los padres para con los hijos. Escúcheme, esa niñita de 6 años que en un año no le dijo nada a la madre o en la familia, no compartió algún tipo de miedo, no se le vio distinta de repente a la niña en casa, tuvo que haber habido señales. Eso nos va a mencionar de repente la doctora después de la pausa y Maite también, ¿no? Las escuelas, ¿qué trabajo están haciendo las escuelas? Esta mañana salió la vocera de la Contraloría General y decía de que solo hay 325 psicólogos para toda Lima. Obviamente, según las palabras de esta vocera, existe un déficit del 93% de profesionales psicólogos en instituciones públicas. Imagínense el problema. Pero bueno, de esto y más luego de la pausa. Primero, ¿ya nos vamos a una pausa? Nos vamos a una pausa rapidita, que ya regresamos con más aquí en la Radio con Fe PBO. Y aquí continúo con mis dos invitadas, Marta Leiva Mesa, psicóloga clínica, directora del Centro de Formación Integral y Desarrollo Humano, Families House, y también a la experta en tecnología y comunicadora, Maite Vizcarra. Doctora, dejamos en el tintero, aquí hablando acerca del bullying, y que cada vez los niños, estos niños agresores, cada vez más van siendo pequeñitos. ¿El niño agresor nace o se hace? Qué interesante. El niño se hace agresor. Pero tenemos que tener en cuenta que ahora hablamos de la psicología fetal y hablamos de los estados emocionales de las madres embarazadas. ¿Cuáles son las actitudes maternas durante el embarazo? Necesitamos padres y madres, padres paternales, madres maternales, porque padres hay y madres hay. Pero hablemos de la maternalidad y de la paternalidad, ahí viene la confusión, porque encontramos personas sumamente vacías y no conectadas. Muchas madres gestantes en las cuales yo les digo, durante el proceso de embarazo, su embarazo está muy asintomático. En otras palabras, usted solo siente que tiene un bulto en su interior y usted está desconectada de esta realidad interna y solo está operando. Estamos en etapa del automatismo del perfeccionamiento. Sí. Esos friajes, esos estados de estrés absolutos, estados de incomodidad, van provocando que el cerebro del bebé prenatal empiece a generarse engramas de estructuras con muchos elementos de cortisol. Son bebés que al nacer definitivamente ya el glucocorticoides lo tiene alto, ya hay investigaciones que han seguido el proceso y sigue alto. Por eso hablamos de la teoría del psiquismo fetal, de que es parte de un proceso de que si ya el cerebro se programó, está en su continuidad.
A eso se suma que si esa madre durante su gestación no desarrolló sus actitudes maternas, en el momento que tenga al bebé en presente no va a tener un buen vínculo. Ahí empieza el vacío existencial que decimos nosotros que tiene esta etapa humana, estas nuevas generaciones. Esos vacíos emocionales. La madre brinda el pecho porque sabemos que es un factor nutricional, pero no brinda el pecho afectivamente con un apego primario de calidad y de enternecimiento. He hecho demasiadas investigaciones sobre ello, tengo muchas fotografías puestas y tomadas para poder manejar el criterio de ver cómo las mamás están dando de lactar mecánicamente. Es decir, sin conexión. El niño al vacío, la madre en otras condiciones o estando en la computadora, solamente ajustan al bebé en su pecho y siguen avanzando. Hay N estilos ahora de formas de dar de lactar. Ese niño vacío y además estresado, lógicamente genera un sistema de irritabilidad interna. Y si eso no está satisfecho con estos vínculos emocionales, pues con mayor razón el niño empieza a ser ya agresivo. Viene la etapa de las rabietas, el niño o los padres piensan de que eso es natural porque es parte de la edad, efectivamente, pero no en las intensidades ni en las frecuencias. Ahí nosotros empezamos a observar que este niño ya está muy irritado. Al estar irritado, al estar disconforme, al estar en desánimo, esa criatura ya está en descompensaciones psicológicas. Claro. Ya no podemos hablar de una salud psicológica, estamos hablando de estados alterados. Ese niño ingresa al colegio, empieza a pegar, empieza a tener problemas en sus relaciones humanas porque no tiene ese contacto establecido. El cerebro busca defenderse, los maestros buscan enseñar, pero le gana el impulso al niño. Por lo tanto, se transfiere en dificultades fuertes en el cual la criatura empieza a insultar, empieza a patear, empieza a pegar, siente que tiene poder al burlarse de los demás porque los demás se van quedando más sometidos. Ahí se inicia toda la trama del famoso bullying. Y como esta persona agresora, de hecho que tiene que vivir de la criatura frágil. Y esa criatura frágil también viene por estados vacíos. Claro. Se juntan en el camino y empieza, como decimos nosotros, el sádico con el masoquista, ¿no? Ya hubo ese enganche y empiezan a automaltratarse y entran en conflictos mayores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Claro. Simplemente llamar la atención a nosotros como humanos para poder entender que la realidad de nuestro conocimiento interno, de lo que ahora manejamos mucho, la inteligencia emocional, por lo menos en esta nueva generación estamos más atentos a las emociones, es el momento de transformarnos y reformar todo lo que puede haber quedado como estados vacíos. Si no entendemos eso, no vamos a poder realmente buscar mejorar este tema de bullying y va a seguir en el proceso. Qué importante la etapa de gestación, qué importante de generar ese vínculo. ¿Cuántas personas, cuántas relaciones no se dicen la vela verde teniendo ya el bebé en la panza y empiezan las discusiones? Porque cuando el bebé esté, porque cuando yo dé a luz, y no es que cuando tú ya lo tengas en brazos, sino es desde ya, él está ya generando todas estas sensaciones de repente de rechazo ante una situación que los padres están pasando. Nosotros creímos, y lo estábamos conversando ahora, Maite, con la doctora, que todo este tema de la pandemia y del COVID, como nos confinaron y nos generaron todo este distanciamiento al que uno no estaba acostumbrado y decíamos, ¡ay, qué horrible! No puede ser, yo que te quiero abrazar, yo que te quiero besar. Mentira, señores, porque en su mayoría, todas las personas, en su gran mayoría, se divorciaron, se separaron. Los niños, nos decía la doctora también, que han generado esta frialdad. El contacto ya no es el mismo como antes. Sí, bueno, en verdad todo lo de la pandemia fue una situación tan excepcional que en cierta manera, como decíamos ahora en la pausa, desnudó muchas verdades, ¿no? Y lo que hace la tecnología básicamente es potenciar lo que ya está. Ajá. Para bien o para mal, ¿no? Entonces, si había un distanciamiento, lo que hizo fue potenciarlo más. Y al revés, si había una comunidad, lo que hizo fue fortalecerla más. A mí me parece bien interesante hablar de algunos casos emblemáticos. En el Perú, por ejemplo, los maestros hicieron una actividad muy interesante utilizando tecnología para enseñar a los niños y educar, ¿no? O sea, obviamente, todo este tema de aprendo en casa tuvo sus bemoles, pero en cierta manera sirvió para generar comunidades de aprendizaje
y tú veías todo el esfuerzo que hacían los maestros para justamente preparar sus contenidos digitales, con un celular, con pequeñas cosas, y en verdad tú decías, ¿cómo lo han logrado? Porque se generó esta comunidad de aprendizaje entre ellos, que en muchos casos justamente se construía a través de un WhatsApp. Entonces, claro, aquí, como digo, todo depende. Es un instrumento. Puede ser usado para bien o para mal. Claro. Pero lo que creo es que, en verdad, durante la pandemia, lo que pasó es que se desnudó la verdad. No solamente personal, sino institucional. Y vimos cómo era el Perú. ¿No es cierto? Sí, Nos dimos cuenta que estábamos tan mal. Cierto. Y, evidentemente, lo que hace la tecnología es potenciar eso, ¿no? Entonces, en verdad, cuando tú dices y cuando la doctora Leiva habla de este enfriamiento, que probablemente también tenga que ver con cómo vivimos en las ciudades, en las grandes ciudades, sobre todo urbanizadas, en donde el tiempo nos gana, y eso no tiene que ver tanto con la tecnología, sino con el ritmo de vida. Yo a veces siempre le digo a la gente que estos aparatos también sirven para acercarnos, ¿no? Entonces, nunca está de más mandar un mensaje afectuoso. Hoy día hay 30.000 códigos que te pueden demostrar que tú estás interesado en la persona, ¿no? Más lindo si lo llamas, o le dejas un mensaje de voz. Ahora le puedes hasta dejar un mensaje de voz, le cantas, le dices cualquier cosa. Entonces, lo importante es que estés presente. Claro. A veces la gente siente que no, ya... Y ese vacío es lo que justamente enfría las relaciones. Pero yo lo que diría es que no es que las personas se vuelven frías con la tecnología, todo depende de cómo las utilicemos, y yo como digo, ¿no? O sea, esto en verdad también ayuda mucho a acercarse. Hoy día puedes estar 24 horas, los 7 días de la semana, encima de una persona, utilizando bien estos aparatos, ¿no? Tienes razón, es que nosotros como seres humanos tenemos el poder de todavía controlar estas maquinitas y no al revés. Doctora, y usted también mencionó algo que me quedé pensando, y es que esta pandemia de alguna u otra manera nos entrenó, entre comillas, a no tener ese contacto, y que perduró y que fue pasado también a nuestros hijos, a nuestros niños, a una siguiente generación, ¿no? Es algo bastante preocupante, porque nosotros como punto de partida tomamos que cuando se iniciaba la pandemia, el hogar estaba ahí. Sí. ¿No? La pandemia generó que los hogares estén más unidos, estén más, digamos, comunicados, es el punto de refugio. Pero era tanto el temor a contaminarse, fue tan preocupante las circunstancias, que ya no nos acercábamos. Habían familias que ni se abrazaban. Ponían sus distancias físicas. Y que en la misma casa se cruzaban también, doctora, ni se veían. Y sabemos perfectamente que el cerebro emocional, nuestra mente emocional, necesita alimento. Y si no le damos esos dotes de contactos, definitivamente empezamos a hablar de ese famoso friaje. Esos distanciamientos, distancias físicas crean distancias psicológicas. Y decimos que en el proceso de acercamiento, los 30 centímetros por delante que tenemos y que nos acercamos hacia nosotros, estamos en esas conexiones vinculares profundas, y eso se perdió. Todo era del metro hacia atrás, y si fuera 2 metros o 1,5 metros, 2 metros hacia atrás, era la parte más adecuada. Claro. Entonces, esto ha ido chocando, sobre todo si estábamos hablando con criaturas, con niños pequeños. Nosotros decimos que la sociabilidad, que es parte también de un pulir de estos estados de energía que podemos tener como niños pequeños, a través de las salidas, del correr, el saltar, recirculaba esta energía. Pero cuando eso se redujo a un espacio tan pequeño y poco acercamiento, estos chiquitos que se supone que a los 2 años están en la apertura, 3 años ingresan a grupo, se cortó. Claro. Por lo tanto, ya viene ahí también problemas muy serios enquistados en estos cerebros infantiles, que ahora hay que esperar cómo nos van a sacar la factura. Seguro. Por eso que de ahí viene mucho más bullying, inclusive. Eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Sí, una pandemia que nos volvió mucho más egoístas y pensábamos solamente en uno solo, en nuestra propia protección, en nuestra propia seguridad. Y al ejemplo que yo les di de este lamentable caso de esta niñita de 6 años, que recibió mucho bullying durante mucho tiempo, ahí tuvo que haber habido señales, ¿no, doctora, que pasaron desapercibidas en casa? Efectivamente, mire, cuando nos robotizamos a nivel laboral, solamente estamos en esa fase operativa de las acciones, y sentimos que con nuestros hijos, mientras los alimentemos, estén bien en su educación, entre comillas, y no molesten, estamos yendo a una paz en el hogar, lo cual es totalmente contraproducente.
Esos chicos han debido de haber dado señales. Esa niña que ha estado aguantando por años, ¿cómo es posible que los padres no se dieron cuenta? Claro. Los niños no duermen bien, los niños ya no quieren comer, los niños están con el rostro un poco opacados. Acuérdense que el rostro que usamos está unido a la emoción que más empleamos. El rostro es el reflejo de nuestras emociones, es la cara de nuestras emociones. Y de ahí vamos viendo si la persona tiene problemas, si está rígido, si el rostro está muy enfurecido, muy depresivo. Estos niños son muy transparentes. Claro. Faltó observación fina, conexión emocional de los padres. Tengan la plena seguridad que esa niñita o ese niñito puede haber estado más callado, pudo no haber comido demasiado, de repente no querer salir, dormir más o tener trastornos de sueño. Entonces, ha habido indicadores, necesariamente. Seguro. El cerebro avisa cuando está en conflicto, porque el cerebro es un sensor que busca sobrevivir, busca estar bien. Mandó señales. Probablemente los padres no lograron captar y como están, como le digo, muy atentos en todas sus actividades, la celeridad, claro. Así pasaron los días hasta que lógicamente ya estalló esta situación. Es preocupante, pero como este caso hay muchos. Sí. Ahora, Maite, ¿qué está haciendo por otro lado los colegios, ¿no? Yo mencioné acerca de lo que dijo la vocera de la Contraloría General, y ese que son tan poquitos los psicólogos como para ponerlos en instituciones y en colegios donde realmente sí se están necesitando estos profesionales. Sí, y ahí también es importante que además de los psicólogos hayan profesionales que entiendan esta lógica digital También, ¿no? Porque a veces falta esa suerte de soporte en la escuela y entonces se produce la crisis y no saben cómo manejarla, se desbordan los mismos cuidadores, se preocupan del tema del prestigio. El colegio St. George, ¿te acuerdas cómo manejaron esa crisis? No hubo un protocolo, a veces incluso fueron en contra de las propias criaturas, porque estamos hablando de niños menores de edad también. Los que habían producido esta situación del uso de imágenes no autorizadas, se olvidaron, eran niños. Y entonces, eventualmente, vemos que hay un vacío porque son situaciones muy novedosas. Entonces, yo diría que no solamente son los psicólogos, sino habría que explicarles a todas las personas que están dentro del ámbito de la escuela qué pasa en estos entornos digitales. Y hoy día, para suerte, Mari Carmen, hay estas, digamos, plataformas de educación cívica tecnológica, ¿no? Yo hablo mucho de la ciudadanía digital. Bueno, ser un ciudadano digital implica, por ejemplo, no solamente manejar bien la tecnología, sino que saber que hay libertades, pero también hay obligaciones. Y una de las obligaciones es saber cómo usamos bien esa tecnología, no solamente para nosotros, sino para los que están a nuestro cargo. Entonces yo diría, aprovechando que no hay muchos psicólogos, también aprovechemos y ayudemos a que los maestros sepan cómo ser buenos tutores digitales de quienes están a su lado o a su cargo, porque muchas veces estas crisis se pueden, así como nos ha explicado la doctora Leiva, que no hay esta suerte de intuición de que el niño está mal. Bueno, las personas que están también en la escuela tienen que tener la intuición de saber, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué se hablan? O la aplicación, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Qué están haciendo las computadoras? La persona que apaga una computadora en un sitio público como una escuela o un lugar privado como una escuela, tiene que saber, a ver, ¿cuál fue el último programa que se descargó? Nosotros podemos ir al historial del navegador y ver cuál fue la última lugar o el último link que estuvo viendo. Y a partir de ahí hacer toda una investigación. Entonces también hay una suerte de dejadez de quienes están en las escuelas, de saber qué están consumiendo tecnológicamente los niños, y eso es porque probablemente no lo saben hacer. Y bueno, si ponemos esta tan buena e importante y vital sugerencia de tu parte, ¿qué se tendría que hacer? Sabemos que el Estado no hace nada. ¿Cómo tendríamos que hacer para que, por ejemplo, no, Maite va a capacitar a un grupo de profesores justamente en la parte digital? ¿Cómo es que uno tiene llegada a estas escuelas? ¿Es algo que uno propone? Bueno, yo feliz. Ahora, iniciativa. Claro, a lo que voy es que aquí es bien importante que se entienda, y seguramente el Ministerio de Educación debería tener algún área vinculada a estos temas. Pero ojalá. no los tienen, Maite, seamos realistas, no los tienen, porque si no hace rato ya algo se habría hecho. Digamos, sería estupendo que puedan convocar a alguien que sepa y que les dé estas clases de lo que yo llamo tecnología cívica, pero en todo caso hay mucha información dentro de las propias redes sociales y en YouTube, ¿no? Hay tutoriales que te enseñan a ti, por ejemplo, cómo investigar qué lugares son buenos o malos en internet,
¿Cómo protejo a mis hijos sobre algunos contenidos que no deben ver? Yeah. ¿Cómo puedo poner un filtro sin que ellos se den cuenta que estoy poniendo el filtro? Ajá. ¿Cómo puedo poner un rastreador que me ayude a mí a ver por dónde ha estado navegando sin que él se dé cuenta? Todas estas cositas deberían ya estar en las computadoras y en todos los dispositivos que se utilicen en una escuela para que el maestro o los psicólogos o los tutores sepan, a ver, al final del día, ¿qué han hecho estos niños con la computadora? Ajá. Porque no solamente se han ido a estudiar, seguramente han estado navegando. ¿Hemos puesto o no hemos puesto un filtro? ¿Qué pasó con ese filtro? Antes nos preocupábamos del antivirus. Ajá. Ahora no hay que preocuparnos del antivirus, hay que preocuparnos de los filtros. Y como decía, es bien importante que la persona también sepa cómo usarlo, porque si no, otra vez, esa pérdida de autoridad se incrementa, ¿no es cierto? El niño sabe que yo sé más que mi tutor, que mi papá, entonces ni le toma en cuenta. Pero esa brecha se puede de alguna manera equiparar con conocimiento. Y gracias a la tecnología, el conocimiento está allí, ¿no? Hay que ir a buscarlo y saber usarlo. Bueno, nosotros vamos a aportar con nuestro granito de arena, Maite, y de todas maneras vamos a tener que tenerte para por lo menos nos expliques de repente un aplicativo de aquellos, de los que nos acabas de mencionar, claro que sí, para saber cómo entrar, en dónde se tiene que hacer clic. Lo hacemos aquí con la pantalla, algo de alguna manera, para que toda la gente que nos está viendo y escuchando también tengan estas herramientas o alternativas. Doctora, ¿algo que usted quisiera acotar? Sí, realmente sorprendida cuando dicen que hay pocos psicólogos. Yo pienso de que tal vez pocos psicólogos contratados o nombrados a través de las ahí entidades. Está la diferencia, claro. Porque el Perú, el Colegio de Psicólogos consta con un promedio de 30.000 psicólogos, de las cuales deberían ser usados en su totalidad. Es una profesión muy sensible, especializada exclusivamente en el desarrollo humano, en todas sus facultades. Por lo tanto, hay mucho que accionar. Si se hacen programas serios de entrenamiento donde cada colegio por lo menos mínimo tengan un promedio de 8 a 10 psicólogos, se pueden hacer equipos y se pueden generar acciones. Pero si por cada colegio solamente obligan a tener uno, pues claro, es como en un hospital tuviéramos un solo médico, ¿no? Entonces, esos son los puntos que se tiene que manejar. Ahora, estamos frente a un proceso de mucha sobrecarga de energía. Esa sobrecarga de energía convertida en agresividad o en miedo es lo que lleva a estos choques y a estas situaciones muy complicadas en la vida de las familias. Padres estresados, hijos estresados, choques emocionales, se levantan los estados agresivos y hay que recuperarlo. Claro que vivimos una emergencia emocional, definitivamente no lo podemos negar. En todo momento estamos hablando sobre el estrés y el proceso de la ira y el manejo de la ira, cómo manejamos las emociones. Tenemos que entender que nosotros podemos aprender a canalizar estas energías, esas agresiones. Muchos padres lo hacen a través del deporte de sus hijos. Ahora, el deporte es un entretenimiento, hay descargas físicas, pero no hay descargas emocionales. Si eso está entrenado, directamente podemos decir que sí, eso es terapéutico porque estamos hablando de las emociones, pero acá solamente es el movimiento físico que tiene sus bondades, lógicamente. ¿Qué otros canales? Hemos dicho a través de los padres los afectos. Sí. Los afectos, el tiempo de dedicación, que es algo que necesariamente tiene que darse y que va para la reflexión de los papás. Pero por otro lado, buscar otras fuentes. Los ejercicios, por ejemplo, de Tai Chi ayudan mucho a los chicos, los ejercicios de yoga, caminatas en la naturaleza, respirando profundo, las respiraciones continuas. Y por qué no hablar, por ejemplo, de este trabajo de pintura. También. El modelaje a través de la pintura, bajo un enfoque emocional y psicológico, va a ir ayudando a que también uno vaya, digamos, direccionando esta agresividad y se vaya entendiendo hacia sí mismo en su propia creatividad. Las cosas que tenga que armar en arcillas y además del trabajo de apoyo terapéutico, porque tienen que entrenar las emociones, regular la mente, regular todo el ambiente familiar para poder lograr una recuperación sólida, ¿no? Y que esto tiene que ser a nivel cultural, ¿no? Doctora Maite, muchísimas gracias por haber estado conmigo esta tarde. Ha sido sumamente enriquecedora esta conversación y vamos a tener que volver a tener una segunda, tercera, cuarta parte porque de verdad este tipo de conversaciones creo yo que se tienen que dar y dejarlas a ustedes también, como se dice, expresar su opinión, lo que ustedes saben para que
de parte de ustedes, porque yo solamente aquí soy el puente de conexión para con el público que nos escucha y que nos ve, porque sí es necesario en un mundo actual como el que estamos viviendo ahora, de saber informarnos acerca de la tecnología, de ponerle nombre también a esas emociones, doctora, y saber cómo podemos lograr pues un día mejor, y no pensar de que, bueno, no le dije a mi mamá o no le dije a mi hijo en la mañana que bueno, ya se me pasó el tiempo. No, nunca es tarde para decir un te quiero, para dar un abrazo, como bien lo comentó la doctora. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Maite, por haber estado aquí. Gracias y la invitación también a los papás a los talleres. Esos talleres psicológicos son muy importantes. Sí, ¿no? Sí, doctora. ¿Nosotros los podemos ubicar a través de sus redes sociales también? Sí, efectivamente. Family House, www.familyhouse.org. Bien. Excelente. Estamos para ellos, sino a los teléfonos al 999-11444. Excelente, doctora. Gracias. Tú, Maite, tus redes sociales. Como siempre, Tectulia, y bueno, yo los encuentro siempre en TV Perú. Así es, a las 10 de la noche. Maite. 10 de la noche. Ahí los tienen. Gracias a cada una de ustedes y ahora nos vamos.